En este vídeo voy con una nueva estrategia de scalping con dos indicadores basados en tendencias, con los que poder exprimir esos mercados pues, de Forex, oro o incluso criptomonedas para este año. Primero añadiremos los indicadores. Veremos que en este caso los indicadores no hace falta que se configuren, es decir, tal cual se coloquen ya van con la configuración de serie. Y finalmente te voy a mostrar casos en compras y en ventas para de alguna manera ver, pues con casos prácticos, si funciona esta estrategia o no. La estrategia funciona en temporalidades que van desde los 5 minutos en adelante. Todos los ejemplos que yo he dado han sido en 5 minutos, es decir, que si lo haces con más, lógicamente va a ir mucho mejor y el porcentaje de acierto aumenta. Dentro de la temporalidad que utilices, céntrate en los mercados que acabo de comentar, es decir, el mercado de las criptomonedas, el Forex, el oro y los stocks, que es donde mejores resultados me ha dado. Un matiz antes de empezar. Dentro de estos mercados que he indicado, esta estrategia es perfecta sobre todo para mercados con alta liquidez, por lo que no se limita a los que acabo de indicar, es decir, que el resto de mercados con alta liquidez también valen. Así que lo primero, vamos a nuestro TradingView y en la pestaña indicadores vamos a colocar el primero de todos que se llama Strategy of RSI with Trendlines and Support Resistance de EA Jupiter. Lo vamos a dejar tal y como está, no hace falta que toquemos nada de la configuración, así que aún más sencillo todo. El siguiente indicador que vamos a añadir a esta estrategia es el High and Low Optimized Trend Tracker Hot Lot. Este de aquí. Perfecto. Tampoco es necesario que hagamos nada con respecto a la configuración, es decir, que tal cual lo implementamos, lo colocamos, así se queda. Una vez añadidos estos dos indicadores, ya tenemos la estrategia perfecta configurada para empezar a exprimir los mercados con alta liquidez. Vamos a empezar a analizar los mercados con las compras y luego unos ejemplos también con las ventas. Vamos con la primera condición para las compras. La primera condición es que dentro de la estrategia del RSI debe de estar precisamente el indicador en la parte baja, habiendo indicado que está por fuera del margen de sobreventas. Es decir, que tarde o temprano va a haber un cambio al alza, o en este caso en sobrecompras. Entonces, lo primero que tenemos que filtrar es que esté por la parte de abajo. ¿Por qué no lo hemos abierto aquí o no lo hemos abierto aquí? Porque cuando nos vamos al otro indicador, el gráfico está por arriba, es decir, tiene que estar también por la parte de abajo roja. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Luego, lo que vamos a hacer es esperar a que haya una vela verde de recuperación y en ese preciso instante, con la vela de cierre, es donde vamos a abrir nuestra operación. Con un reward ratio de 1,1 o incluso de 1,5. Ha dado bastante buenos resultados con 1,5. Pero como siempre digo, más vale ser precavido, abrir un reward ratio de 1,1 y mejor ser conservador. No obstante, si estás monitorizando y puedes estar delante de la pantalla, puedes dejarlo abierto. Es decir, no hace falta que coloques un reward ratio de 1,1. Déjalo abierto porque en muchísimos casos se dispara a 2, a 3 y hasta 4 sin ningún tipo de problema. Al menos en la temporalidad de 5 minutos. Así que, una vez abierta esta operación, vamos a ver qué tal se nos da. Mira, la operación rapidísima, ha sido súper rápida, en apenas 10 minutos nos hemos sacado unos buenos pips. Así que, perfecto. Vamos con otro ejemplo para las compras. Vamos con el mercado, en este caso de las criptomonedas, estamos en el Bitcoin. ¿Y qué es lo que tenemos? Por un lado, tenemos aquí nuestra vela fuera de nuestro límite inferior, es decir, marcando ya fuera del límite de sobreventa, es decir, que tarde o temprano va a haber un cambio de tendencia, en este caso al alza, y después lo que hacemos es esperar a que acabe toda esta tendencia y empiece a recuperar. Y con la primera vela es donde nosotros vamos a abrir la compra, con un reward ratio de 1,1. Como siempre digo, si te puedes quedar delante, pues obviamente monitorízalo y déjalo abierto y cierra donde tú quieras. Vamos a ver qué tal esta operación. Venga, perfecta. Han sido aproximadamente 25 minutos y no ha estado nada mal. Otra vez, otra confirmación de que la estrategia funciona. Vamos a ver qué tal con otro mercado en las compras. Venga, vamos con otro caso para las compras. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que nos ha vuelto a caer, ya está por debajo, aunque justo en el límite, pero también nos vale y vemos que empieza a recuperar. Podemos haberlo cogido aquí, pero no he llegado a tiempo. Así que, en este caso, abrimos las compras y vamos a coger un reward ratio de 1,1. La primera condición, siempre que esté por debajo, y la segunda, que esté por debajo
de dicho límite. Es decir, aquí es donde se ve claramente la diferencia entre las velas que son azules, sí, de color azulito o verdoso, aunque estas sean rojas, y las de color rosa. Cuando estamos en las de color rosa abriremos compras, en el caso de las azules abriremos ventas, y las que quedan en medio son las que no hay que tener en cuenta. Así que una vez con estas condiciones abrimos nuestra operación y vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, no hay mucho más que decir, la operación muy limpia, ha salido muy bien, sí que ha sido un ratito, ha sido aproximadamente 30-35 minutos, pero no está nada mal. Ahora ya, una vez visto todas las casos, por decirlo así, para las compras, con 3 ejemplos, vamos con las ventas. Venga, vamos con el primer caso para las ventas. Nuestra primera condición para las ventas es que el indicador de tendencia del RSI se ha tenido que romper esta línea que vemos aquí de color azul, indicando de alguna manera que se ha roto la zona de sobrecompra. Es decir, que tarde o temprano el mercado va a cambiar de tendencia, en este caso hacia la baja. Por lo tanto, es donde tenemos que aprovechar para abrir nuestra operación. Pero tenemos antes que confirmarlo, ¿con qué? Con el siguiente indicador, conforme también ha roto la parte superior. Es decir, y precisamente con esta vela que nos está indicando claramente que va a haber un cambio de tendencia, es nuestro momento perfecto para abrir nuestra operación en ventas. Entonces vamos a ver, aquí con un reward ratio de 1:1 es más que suficiente, aunque como siempre digo, si lo puedes monitorizar, realmente quédate delante, no lo coloques con un reward ratio de 1:1, déjalo abierto porque muchísimas veces, por no decir prácticamente casi todas, pasa del 1:1. Es decir, que prácticamente esta estrategia la podíamos haber hecho con 1 a 1,5. Pero por ser conservador siempre, prefiero dejarlo en 1:1. No obstante, el stop loss siempre en el anterior swing y a esperar a ver qué tal se da. Bueno, operación súper rápida, apenas 10 minutos. ¡Buah! Genial. Perfecto. Venga, vamos con otro ejemplo para las ventas. Venga, vamos con el segundo caso para las ventas. Vamos a repasar las condiciones. La primera, tenemos en este caso un exceso por encima del nivel de sobrecompra, es decir, que tarde o temprano hay una sobreventa. Y con nuestra primera vela de confirmación a la baja, en este caso envolvente sobre esta, y ya aquí indicando que hay una clara decisión de caída del precio, lo que hacemos es abrir nuestra operación en ventas con 1:1 más o menos. En este caso no tenemos que preocuparnos aquí del segundo indicador porque está completamente por encima. Así que vamos con la operación a ver qué tal se nos da. Venga, perfecto. Esta operación aparte ha ido justa, no. O sea, parecía que sabía que lo teníamos puesto aquí. Venga, no está nada mal. 40 minutos, 4 pips, pequeñita, pero perfecta. Si estáis viendo este caso me preguntaréis por qué no le he abierto aquí. Aquí se podía haber abierto altísimamente. Si lo hubiéramos abierto aquí, nos hubiera dado perfectamente. Y si lo hubiéramos abierto en este caso aquí, pues aproximadamente también nos hubiese dado la operación. Quiero decir, ha ido justa, pero hubiese dado en ambos casos. No he entrado mucho en detalle en analizarlo, pero quiero decir, hubiera dado perfectamente. Y esta, aunque justa, si no, nos hubiera tocado el stop loss. Pero las operaciones hubieran funcionado. Simplemente es que he visto el mercado en este preciso momento. Venga, vamos con otro ejemplo para las ventas. Venga, vamos con otro caso para las ventas. ¿Qué es lo que tenemos? Primero, se ha superado la línea azul de sobrecompra, de la zona ya de sobrecompra. Por lo tanto, en este caso, lo único que nos queda es esperar a la primera vela roja. Si es envolvente, mucho mejor, indicando ya precisamente también un cambio de tendencia y a su vez que esté por encima de la zona azul del límite. Por lo tanto, es el momento perfecto para abrir nuestra operación en venta con un reward ratio de 1:1 y esperar a ver los resultados. Bueno, en este caso tenemos un fallo y ha sido por precisamente poco, porque ha sido por nada y menos, pero no se ha dado. Así que en este caso tenemos que asumir una derrota en la estrategia porque no ha funcionado. No obstante, si te ha gustado la estrategia y aparte utilizas un tipo de estrategia no tanto de scalping, sino que eres más intradía o eres más swing, te dejo aquí esta pedazo de estrategia que funciona increíblemente bien. Solo hace falta que la veas y opines. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.